Hola, bienvenidos a esta capacitación sobre trastorno del espectro autista. Mi nombre es Valeria Ciroli, soy licenciada en psicopedagogía y formo parte del equipo de AILES. El objetivo de este encuentro es poder compartir información actualizada, poder hacernos preguntas y también habilitar miradas más amplias y sensibles sobre las personas que transitan este diagnóstico, en especial las infancias dentro del trastorno del espectro autista y otras realidades. Esperamos que la disfruten. Vamos a detenernos un momento en esta pregunta clave. ¿Para qué sirven las definiciones? Las definiciones sirven para ayudar a las personas, no para etiquetarlas. Los diagnósticos son un conjunto de características que nos permiten entender mejor a una persona que está atravesando una situación particular. Poder comprenderla también nos permite brindarle los apoyos necesarios sin subestimarlos. Subestimar los apoyos que una persona necesita genera un costo, un sufrimiento. Es por eso que tener esta información, contar con herramientas, nos permite crear intervenciones adecuadas y respetuosas. A lo largo de la historia, las definiciones sobre el autismo fueron cambiando. Queremos compartir con ustedes algunas aproximaciones que fueron sucediendo desde el comienzo del siglo XX, que nos permitieron de a poco ir teniendo una comprensión más amplia del trastorno del espectro autista. Eugene Bleuler, a comienzos del siglo XX, fue el primero en acuñar el término esquizofrenia y autismo. Él estaba interesado en el estudio de los trastornos mentales. Posteriormente, Grunya, una psiquiatra infantil rusa, realiza descripciones muy detalladas sobre niños con características asociadas al autismo, pero sus escritos no fueron tomados en cuenta hasta tiempo después. Fueron Leon Kanner y Hans Asperger los que son considerados padres del autismo. Ellos introdujeron ciertas descripciones en función al patrón de comportamiento de personas con autismo, como por ejemplo una alteración en la interacción social, un lenguaje atípico, ciertas rigideces y comportamientos asociados a rutinas y también intereses restringidos o fortalezas en determinadas áreas. A mediados del siglo XX aparece el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM. En su versión 1 y 2, el autismo no está enunciado como una categoría diagnóstica individual, sino que está dentro de la categoría de esquizofrenia. Posteriormente, en 1980, en el DSM-3 y su versión revisada, sí entra dentro de una categoría diagnóstica como trastorno autista, en donde se describen problemas en la interacción social, en la comunicación y conductas repetitivas. En esos años, Lorna Wing, una psiquiatra británica, introduce un concepto revolucionario en la comprensión del autismo que tiene que ver con el concepto de espectro. Ella menciona que las definiciones, los diagnósticos, no tienen unos límites tan claros entre una persona y otra y que además tienen una gran variabilidad. Incluso menciona que hay ciertas personas que precisan contar con ciertas características asociadas a determinados rasgos del espectro autista para tener éxito en determinadas carreras y profesiones como pueden ser el arte o la ciencia. En 1994, en la versión del DSM-4 y su versión revisada, se denuncia el trastorno generalizado del desarrollo, en donde agrupa determinadas categorías como el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, trastorno desintegrativo infantil y trastorno de red. Todos ellos se diferenciaban por una determinada cantidad de sintomatología asociada a la interacción social, a la comunicación o a la conducta. Ya en el año 2013 surge el DSM-5 y posteriormente la versión revisada, en donde todas las categorías diagnósticas mencionadas quedan englobadas en lo que es el TEA, el trastorno del espectro autista. Se define como un trastorno del neurodesarrollo de origen genético y ambiental que dura toda la vida y que altera la habilidad de la persona para comunicarse, para vincularse con otros y también afecta lo que son los intereses, aparecen intereses restringidos y puede alterar el procesamiento sensorial. Este componente muy importante en el diagnóstico que tiene que ver con la palabra espectro, como ya lo hemos mencionado con Lorna Wing, tiene que ver con la variabilidad en la manifestación de rasgos, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que
haya rasgos que se manifiesten de forma más severa y otros rasgos que se manifiesten de forma más leve. Con este gráfico que compartimos, vemos que el espectro no es lineal y que no hay ninguna persona igual a otra, porque estos rasgos se manifiestan de manera variable de una persona a otra. No es que todos los rasgos se manifiestan severos o todos los rasgos se manifiestan de forma leve, sino que dependiendo de cada persona y dependiendo de cada rasgo puede expresarse y manifestarse de distinta manera. En el DSM-5 podemos identificar dos áreas principales que queremos detallar. Una tiene que ver con el déficit en la comunicación e interacción social. El autismo puede expresarse desde un autismo verbal o no verbal, es decir, puede haber desde ausencia de lenguaje a una variabilidad muy grande de expresión de dificultades en el lenguaje que pueden verse afectados a través de un trastorno pragmático, en donde tal vez hay ciertas cuestiones del lenguaje que no se comprenden, ciertas palabras por determinados contextos, metáforas, puede haber una prosodia diferente o puede haber directamente algunas dificultades para poder iniciar una conversación, sostener una conversación. En los patrones restrictivos o repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, esto se refleja también en que es necesario que prever determinadas situaciones, ¿no? Ellos por ahí manifiestan cierta adhesión a rutinas, a poder controlar determinadas variables que hacen que le den cierta estabilidad y ajuste a lo que ellos precisan. Ahora, cada uno de nosotros tiene o necesita algunas cuestiones para poder controlar determinadas situaciones que nos puedan generar ansiedad. Tal vez comemos chicle o tal vez nos comemos las uñas o realizamos algún tipo de movimiento que nos pueda traer algo de calma. Por eso creemos que es importante animarnos a mirar distinto. Desde hace unos años, a partir del modelo social de discapacidad, se propone mirar la discapacidad no como un déficit en el que la persona tiene que esforzarse por alcanzar un área de normalidad, sino que se propone que la discapacidad surge en contacto de las características de la persona con el entorno. En ese contacto es donde surge la discapacidad y es importante que podamos pensar en brindar apoyos para que la persona pueda desenvolverse plenamente. Y para eso podemos también nosotros cambiar nuestra forma de ver las realidades que acompañamos. En vez de ver un déficit en la comunicación, ¿por qué no ver un desafío en la comunicación o en la interacción? Muchas veces nos puede pasar de sentirnos incómodos en un lugar, querer irnos, no poder encontrar la palabra adecuada para decir en el momento que queremos. Bueno, estos son los rasgos que tal vez podemos tratar de empatizar y de entender. En vez de verlos como un déficit, poder verlo como un desafío y poder brindar apoyo a las personas que necesitan tal vez alguna asistencia, alguna ayuda para poder expresarse, comunicarse, sostener vínculos sociales en función a los patrones restrictivos o repetitivos de comportamiento o de intereses. ¿Por qué no ver pasiones? ¿Por qué no ver conductas autorregulatorias como las que podemos usar muchos de nosotros para poder volver a sentirnos tranquilos frente a una situación que nos genera cierto malestar o cierta ansiedad? Nos parece importante poder cambiar el enfoque, cambiar la mirada y poder brindar a las personas que presentan ciertos rasgos o que están incómodos en alguna situación, que presentan ansiedad, que están sufriendo o padecen algún dolor por alguna situación que los incomoda, poder contemplar esto de esta manera, creo que nos va a permitir también brindar apoyos un poco más cercanos, humanos, realistas y posicionarnos desde un lugar mucho más empático. En el DSM-5 aparecen mencionados tres especificadores o dimensiones que nos sirven para poder hacer una mejor descripción de las características de la persona. En primer lugar aparece el lenguaje, que tiene que ver con que puede ser un TEA no verbal o con lenguaje, pero con algunas peculiaridades. Por ejemplo, una prosodia típica o cierta literalidad, ecolalias, puede haber dificultades para la utilización del lenguaje en determinados contextos. Esto es importante que podamos registrar y diferenciar
estas dificultades propias del autismo de un trastorno del lenguaje, en donde la persona presenta una clara intención comunicativa. Es decir, puede haber una ausencia, un retraso del lenguaje, pero cuando quiere demostrar algo, explicar algo, se hace entender de alguna manera, a través de gestos, a través de señas, a través de llevar de la mano a la persona hacia aquello que desea o quiere. En relación a la cognición, es importante aclarar que en el TEA puede haber una comorbilidad, un diagnóstico asociado a una discapacidad intelectual, pero no necesariamente tiene que ser de esta manera. Puede haber un funcionamiento cognitivo promedio o superior, incluso puede ser que ese desempeño presente variabilidades, que pueda tener fortalezas o habilidades promedio en determinadas áreas y que otras áreas presenten desafíos o se encuentren descendidas. Por ejemplo, puede haber una fortaleza en lo que es la memoria visual, pero puede haberse afectado su desempeño en lo que tiene que ver con funciones ejecutivas. En relación al nivel de apoyo, vamos a ver en la siguiente diapositiva que podemos observar tres niveles en función a la asistencia o ayuda que precise una persona. Vamos a desarrollar un poco más en qué consisten los niveles de apoyo. En el nivel de apoyo 1, los apoyos son mínimos. Las dificultades en la interpretación social pueden afectar tal vez el inicio o el mantenimiento de una conversación. Los problemas en la organización pueden deberse a que precise cierta asistencia para iniciar una actividad o para prever los materiales que va a precisar. En el caso de las rutinas, va a haber cierta predisposición a mantener ciertas rutinas, los espacios controlados y todo lo que genere cierta previsión va a ser entornos que van a ser favorecedores para la persona y es necesario todo lo que tenga que ver la anticipación de los cambios que pueden trabajarse tal vez a través de mencionarlo al comienzo de la jornada, y con esta simple intervención ellos pueden desenvolverse tranquilamente. Mientras que en el nivel 2 los apoyos son un poco más sustanciales. Acá, para poder interpretar socialmente o establecer diálogos, precisan apoyos como pueden ser a través de guiones sociales o tal vez historias sociales en donde se trabaje cómo ampliar una conversación, cómo iniciarla, cómo desarrollarla, cómo cerrar, cómo leer determinados códigos sociales, qué quiere decir determinada situación, determinada frase. Es importante poder acompañar esto y ampliar sus intereses, no solamente a sus intereses específicos, que esto siempre va a ser una fortaleza para trabajar con estas personas, pero siempre ir favoreciendo ampliar ese mundo de interés. También requieren una estructura un poco más clara y consistente. Es preciso trabajar con agendas visuales, con pictogramas, que permitan a la persona brindarle cierta estabilidad en su rutina cotidiana y frente a algún cambio poder trabajarlo para evitar que cierto monto de angustia o de frustración. En el nivel 3, los apoyos sí son muy sustanciales. Acá hay una necesidad constante de estabilidad y predictibilidad. Frente a algún cambio puede haber algún tipo de angustia, de colapso, puede haber incluso autolesiones. Es preciso utilizar sistemas alternativos de comunicación porque el lenguaje está muy afectado. Puede haber el uso de determinadas palabras, frases, pero es una comunicación muy direccional en donde utilizando tal vez estos sistemas aumentativos de comunicación, la persona puede indicar algunas cuestiones que se estén necesitando o se puede organizar cierta rutina. Hay una gran dificultad para cambiar el foco de la atención, es por eso también que aparece cierta rigidez y estas personas precisan una gran asistencia incluso en las actividades de la vida cotidiana como la alimentación, el vestirse y el poder desplazarse en la vía pública o incluso en entornos donde son más familiares, pero que precisan de la asistencia de alguien que los ayude.
A través de esta imagen queremos demostrar, queremos ejemplificar que muchas veces un diagnóstico viene acompañado de otras características. A esto se llaman comorbilidades. Un diagnóstico principal puede venir acompañado de una o más especificidades diagnósticas, otros criterios diagnósticos que se suman a ese cuadro que presenta una persona. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque cuanto más información tengamos sobre cómo esa persona es y qué necesita, mejores van a ser nuestros apoyos y formas de acompañarla. Entonces, por ahí una persona, además de contar con TEA, tiene un déficit de atención con hiperactividad, un TDAH. Esto va a hacer que sus características se acentúen aún más en lo que tenga que ver con las dificultades para regular sus emociones, para sostener su atención y también para poder controlar lo que es su impulsividad. Seguramente va a ser una persona que tenga mayores dificultades para controlar su inquietud en el caso de que sea una persona con hiperactividad. También puede verse asociado a una dificultad específica de aprendizaje, es decir, puede ser una persona que tenga, además de los rasgos propios del espectro autista, dificultades para la adquisición de la lectoescritura o de las matemáticas. Pueden aparecer asociadas características de ansiedad, trastornos del sueño, además de depresión o tal vez personas que tengan una dificultad intelectual asociada al trastorno del espectro autista. Para poder acompañar a una persona con TEA, nos parece importante poder detenernos en entender las funciones ejecutivas y cómo ellas influyen en el comportamiento. Las funciones ejecutivas son funciones mentales complejas que nos permiten planificar, organizar, guiar y evaluar nuestro comportamiento para conseguir nuestros objetivos. Esto quiere decir que están implicadas en todas nuestras actividades cotidianas y es importante considerar cómo influyen en el comportamiento de una persona con TEA. Imaginemos a un niño dentro de un aula en donde se le exige que escuche a la docente, que copie, que termine las actividades a tiempo, en un tiempo determinado, que además inhiba los estímulos que vienen de su alrededor en función a lo que está sucediendo con los compañeros o fuera del aula, y en donde todo esto puede generar en el niño una sobrecarga y esto puede observarse a través de desinterés, problemas de conducta, enojos o frustraciones. Entender cómo acompañar a una persona que está teniendo alguna sobrecarga, alguna dificultad en las funciones ejecutivas, nos va a permitir brindar apoyos en esas instancias. Es por eso que nos parece importante hacer como una análisis puntual de cada uno de los elementos que componen o que intervienen en las funciones ejecutivas para ver cómo ayudar a una persona. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la selección de objetivos, consiste en poder elegir hacia dónde voy a dirigir mi motivación, mi interés en ese momento. Si hay una dificultad en la selección de objetivos, un apoyo puede ser poder ofrecer opciones, opciones para poder en conjunto elegir cuáles son las acciones más beneficiosas o qué esfuerzo tengo que destinar para lograr eso que se me propone. La planificación es un elemento muy importante en donde puede haber alguna falla en la secuenciación del paso a paso que haya que hacer para conseguir realizar una acción. Es por eso que brindar una guía donde se detalla cada una de las acciones en el orden que son necesarias para conseguir tal fin puede ser muy beneficioso, ya sea a la hora de hacer una actividad dentro del aula o actividades que tengan que ver como el lavado de manos, ir al baño, realizar alguna acción puntual compleja en donde se le quiera ayudar a la persona, orientar para que lo pueda lograr. La toma de decisiones y el inicio de las tareas tiene que ver con poder mm, evaluar cuáles son los beneficios o con qué materiales cuento. Puede aparecer una gran desorganización al inicio de tomar una decisión, entonces necesitar de la asistencia de alguien que lo ayude, lo oriente y dé ese estímulo para poder comenzar con la tarea. La organización tiene que ver no solo con los materiales,
También puede tener que ver con la organización de las ideas, poder ofrecer una guía sobre cómo resolver determinadas situaciones, con qué elementos, cómo priorizar o cómo ofrecer respuestas en determinadas situaciones. Esta organización, cierta estructura, va a dar tranquilidad a la persona. En lo que tiene que ver con la inhibición, es importante saber que cuando estamos realizando una acción, simultáneamente ocurren un montón de otras cosas a nuestro alrededor. Entonces, evitar, extinguir, demorar determinados estímulos nos va a permitir conseguir el objetivo que nosotros estemos queriendo conseguir. Para eso es importante saber que una actividad tiene un inicio y un cierre, que va a tener determinado tiempo, que proveo un ambiente donde los estímulos son adecuados y no tengo que estar inhibiendo con gran esfuerzo un montón de información que llega. Lo que tiene que ver con la monitorización es la evaluación de lo que yo voy haciendo a medida que va pasando el tiempo. Si tengo que hacer algún ajuste, si lo estoy haciendo bien, si no. A veces este monitoreo es complejo para la persona y precisa que orientemos la acción externamente, evitando llegar a una acción no deseada para evitar la frustración o la angustia. La anticipación tiene que ver con poder no solo organizar el tiempo y las rutinas, sino también anticipar qué voy a necesitar para cada acción que haga, cuáles van a ser las consecuencias de esas acciones que yo realice para evitar sorpresas y favorecer cierta estabilidad en las acciones. Y la flexibilidad está relacionada a poder ayudar a la persona a adaptarse a los cambios del entorno que van a exigir inevitablemente una respuesta de ellos. Poder trabajar en esta flexibilidad anticipadamente, poder favorecer ciertas herramientas que le permitan regular cambios por ahí que no estaban tan previstos, va a ser muy beneficioso para las personas en cualquier situación, tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela. Las funciones ejecutivas y el procesamiento sensorial son componentes fundamentales para comprender el comportamiento de una persona con TEA. Winnie Dunn es una investigadora estadounidense que estudia el procesamiento sensorial y nos menciona que los sentidos son preformativos de la realidad. Los sentidos nos dan información de lo que pasa tanto en el entorno como en nuestro propio cuerpo y eso nos permite dar respuestas más o menos ajustadas a lo que está sucediendo. Ella propone un modelo ecológico en donde distingue tres variables que son las características del niño, las demandas del entorno y de la ocupación. Estas tres variables son constantes, son dinámicas y es importante poder analizarlas para ver en qué instancia está una persona en función a estas demandas, si las puede llevar a cabo o si de repente son muy exigentes o si precisa mayor estimulación para poder brindar una respuesta adecuada. Para poder entender esto, nos propone comprender dos características que tenemos todos, que tienen que ver con el umbral sensorial neurológico, que es el rango de respuesta que yo tengo para responder a un estímulo. Si yo tengo un umbral sensorial neurológico bajo, voy a detectar fácilmente estímulos del entorno y tal vez muchas veces puedan resultar abrumadores. Mientras que si tengo un umbral sensorial neurológico alto, voy a necesitar mayor cantidad de estímulos para percibir esto que está pasando a mi alrededor. Por otro lado, también está la autorregulación, es decir, el tipo de comportamiento, de respuesta que yo doy. Esta autorregulación puede ser pasiva o activa. La autorregulación pasiva va a tender a que la persona dé una respuesta de permanecer en el lugar y esto puede generar que la persona se sienta abrumada y sienta una gran frustración. Mientras que si la autorregulación es activa, la persona va a buscar cambiar de posición para tolerar mejor esa cantidad de estímulos.
El modelo de procesamiento sensorial que nos propone Winnie Dunn nos permite observar 4 tipos de perfiles en función a cómo interactúa el umbral neurológico con la autorregulación, en función de si el umbral es alto o bajo o si la autorregulación es pasiva o activa. Pues los perfiles pueden ser de registro, de búsqueda, de sensibilidad o de evitación. Poder conocer estos perfiles, estos patrones, nos permite generar mejores estrategias, poder crear entornos más amigables, poder anticiparnos a las necesidades que tenga cada persona según cada situación. Vamos a describir con mayor detenimiento estos perfiles para poder tener mayor información de cómo intervenir en cada caso. Cuando aparece el patrón de registro, hay un umbral alto y una autorregulación pasiva. Esto quiere decir que la persona necesita mayor cantidad de estímulo para poder percibir qué está sucediendo en su entorno. También su autorregulación es pasiva, por lo que no hay una gran modificación de la posición de su cuerpo o de búsqueda de estos estímulos. Por eso es que parecieran ser personas poco interesadas en lo que está pasando a su alrededor, pareciera que tienen poca energía, mostrarse torpes. Es necesario poder entender esto para no generar un estigma, un prejuicio de esta persona. Tal vez necesita mayor cantidad de insistencia o de intensidad de eso que estamos proponiendo para poder tener un desarrollo más eficaz en lo que estemos proponiendo. Parecieran no escuchar cuando se los llama o no notar que tienen la ropa mal puesta. Entonces, todos estos elementos nos permiten detectar qué está pasando con esta persona. Podemos tener también información de una terapista ocupacional, de algún profesional que haya hecho un estudio sobre el procesamiento sensorial de la persona con la que estemos trabajando y nos brinda información sobre qué necesita ese individuo en ese momento. El patrón sensorial de búsqueda se caracteriza por personas que presentan un umbral sensorial alto y una autorregulación activa. Esto quiere decir que van a estar en búsqueda de mayor cantidad de entrada sensorial para poder estar activos y que van a modificar su cuerpo, la posición, van a estar en movimiento para poder lograrlo y alcanzarlo. Es por eso que va a parecer que son personas que siempre quieren más, que están inquietas y van a buscar tocar las cosas, hacer ruidos, por ahí corren sin parar, pueden golpear objetos, también pueden balancearse, pueden intentar muchas cuestiones que les permitan a ellos alcanzar ese nivel de estimulación que les dé cierta activación y les permita sentirse bien. Es por eso que es importante tener en cuenta cómo anticiparnos a los momentos de trabajo con personas que tengan estas características. Por ejemplo, poder crear espacios en donde puedan tener colchonetas, materiales en donde puedan estar activos y cuidados. Tal vez pueden tener espacios o elementos multisensoriales. Se pueden generar momentos de trabajo en donde se intercalan momentos de calma con momentos de mayor descarga, y todo esto le permite ir alcanzando un mejor desenvolvimiento, puede llevar a cabo las tareas que se le plantean en el entorno. Personas con un perfil sensorial de sensibilidad tienen un umbral bajo y una autorregulación pasiva. Esto quiere decir que detectan fácilmente estímulos que para otros pueden pasar desapercibidos y que no necesariamente buscan con su accionar evitar este tipo de estimulaciones. Por eso que puede haber como una sobrecarga, frustración, se sientan abrumados frente a una estimulación que supera su capacidad de tolerancia. Estas personas pueden sentir los sonidos, las luces, olores con una gran intensidad y pueden ser muy selectivos y exigentes a la hora de comer o de elegir ropas. Tal vez em, pueden pedir que se les recorte las etiquetas o tener determinada sensibilidad a determinadas texturas. Y es importante poder ofrecerle a estas personas ambientes controlados, tranquilos, en donde la estimulación sea la adecuada,
donde no haya luces muy llamativas, haya luz cálida o tal vez natural. También se pueden ofrecer momentos en donde puedan estar en ambientes más resguardados, en donde puedan incluso tener antifaces o protección auditiva con auriculares. em, Tener en cuenta esta forma de procesar la información nos va a permitir generar entornos mucho más amigables para personas que tengan este tipo de procesamiento. Personas con un perfil sensorial de evitación van a tener un umbral bajo, es decir, van a detectar rápidamente o fácilmente estímulos a su alrededor que otros pueden pasar por desapercibidos, como en el caso de una persona con un perfil sensorial de sensibilidad. Pero la diferencia es que su autorregulación va a ser activa, es decir, va a buscar salir de esa situación, va a buscar alejarse de esa estimulación que está generando un malestar. Es por eso que van a preferir, van a buscar orden y rutinas para tolerar mejor los estímulos, espacios controlados. Les molestan las sensaciones intensas, pueden ser desde olores fuertes en las comidas, ruidos, por ejemplo, timbres en la escuela. Es por eso que anticipar todas estas situaciones les va a permitir esperar y que no alteren su rutina cotidiana. También pueden preferir juegos tranquilos en vez de juegos bruscos con contacto corporal. Pueden haber elementos o juegos que sean de su preferencia. Existen estos fidgets, que acá tengo uno para mostrarles, que son estos juegos que pueden brindarles cierta tranquilidad. Hay cubos también que tienen distintas texturas o elementos para que ellos puedan jugar. También suelen evitar actividades cuando no tienen el control, ya sean actos escolares, salidas a supermercados, por ejemplo. Pueden alejarse o aislarse si el ambiente es muy cambiante o caótico. Pudieran parecer personas tímidas, sin embargo, esto puede ser un factor protector para evitar exponerse a situaciones en donde se sientan abrumados. También podemos tener en cuenta que si están en una situación en donde tienen que pintar o precisan utilizar témperas, poder facilitar pinceles para que no se ensucien, todo lo que podamos ayudarlos a que estas sensaciones, estas texturas sean más cuidadas, más reguladas, va a facilitar que ellos puedan llevar a cabo las actividades en su vida cotidiana. Con este perfil o con cualquiera de los descritos anteriormente, nos parece muy importante poder validarlos, que ellos sientan que los entendemos y que los podemos acompañar a poder encontrar cuál es la mejor manera de llevar a cabo las actividades de su vida cotidiana. En relación a la regulación de las conductas, podemos observar una zona de respuesta óptima, ¿no? En donde la estimulación es adecuada y podemos tener un comportamiento esperable para la situación en la que estamos, podemos sostener nuestra atención, el nivel de estimulación es el adecuado a lo que puedo tolerar y puedo también demostrar y recibir afecto. Ahora, cuando ese estímulo que estamos percibiendo se acerca al umbral de evitación, puede aparecer cierto rechazo sensorial, ¿no? O puede buscar la persona evitar eso que está sucediendo. Mientras que si es esa estimulación o mi regulación, mi comportamiento, mi conducta se acerca al umbral de orientación, estoy necesitando mayor cantidad de estimulación para poder estar atento, para poder procesar adecuadamente la información. Estar atentos a estos patrones, al nivel de respuesta de las personas, de cómo se sienten en ese entorno. Primero nos permiten anticiparnos, ver las señales de alerta, si es que podemos implementar algún tipo de estrategia para la que la persona se sienta bien y continúe siendo funcional y disfrutando del entorno en el que se encuentre, o si vemos que es necesario brindar mayor calma, poder evitar determinadas situaciones para no generar frustración ni enojo. Todos estos
elementos nos permite tener una mejor claridad sobre qué estrategias implementar y cómo acompañar a una persona que está disfrutando o que está comenzando a no estar disfrutando tanto de una situación. El estrés y la ansiedad son elementos fundamentales para entender el comportamiento de niños y adultos con TEA. El estrés es una respuesta de nuestro organismo ante situaciones demandantes y desafiantes, mientras que la ansiedad tiene que ver con una anticipación a una amenaza futura. La desinformación sobre lo que describe cada uno de estos síntomas que presenta el TEA puede generar una situación dolorosa para personas que están transitando por alguna situación en donde por ahí se les está pidiendo algo que excede a sus posibilidades o algo que no está preparado para hacer. Esto puede generar una afectividad negativa, que es una sensación prolongada en el tiempo de enojo, de frustración, de ansiedad, y lo que esto puede generar es una mayor reactividad a determinadas situaciones, lo que va a ayudar a una persona o va a generar mayor reactividad va a depender mucho del contexto y de cómo nosotros que estemos acompañando a esta persona podamos ofrecer respuestas. Es importante tener en cuenta la diferencia entre un ambiente protector y un ambiente estresor. En un ambiente protector se van a validar las emociones de una persona que está sintiendo o padeciendo algo en ese momento. Podemos hacerle comprender que lo entendemos, que lo esperamos. Podemos también facilitarle herramientas para que vuelva a la calma. Podemos habilitar su comunicación y también ayudarlo a poner en palabras lo que esté sintiendo en ese momento. Estos ambientes protectores en donde se da lugar a que la persona se sienta cómoda, va a generar que desarrolle mayores habilidades sociales y que poco a poco comience a lograr una mayor autorregulación. Mientras que un ambiente estresor, en donde no hay un factor controlado y predecible para que esta persona pueda volver a sentirse bien, va a generar una mayor reactividad, una mayor respuesta al estrés y una menor autorregulación. En este caso, la persona se va a sentir abrumada por la cantidad de estímulos, va a sentir una sobrecarga, no se va a disminuir esta sobrecarga, por lo que va a persistir esta reactividad. Tampoco se va a validar sus sentimientos, entonces va a haber una sensación de aislamiento, de mayor enojo. Y por otro lado, puede ser que las demandas que estén generando tanto el ambiente educativo como familiar pueden estar encima, por encima de lo que esa persona puede en ese momento. Y no comprender esa situación puede generar mayor frustración, mayor enojo. Está en las manos de quien acompañamos a personas dentro del trastorno del espectro autista poder identificar cómo acompañar una situación en donde se desarrolla cierto estrés o cierta ansiedad. Frente a situaciones de un gran nivel de estrés o en donde aparecen sobrecargas en la persona, ya sea a nivel emocional, cognitivo o sensorial, aparece el colapso autista. No son berrinches, son reacciones involuntarias frente a las saturaciones que mencionamos. Es importante poder distinguirlo de un problema de conducta. En un problema de conducta, el origen, lo que lo motiva, puede tener que ver con querer influir sobre alguien para conseguir algo. Mientras que el motivo de un colapso autista tiene que ver con una sobrecarga, con haber sobrepasado un nivel de tolerancia que presenta esa persona. En relación al control, el colapso autista es involuntario, no se puede evitar si esta sobrecarga sigue en aumento, mientras que en el problema de conducta hay cierto control en función a el lugar, con qué persona, hay cierto control en donde la persona que esté teniendo este problema de conducta puede ir regulando. En relación a la atención del entorno, un problema de conducta busca la atención y la reacción de alguien para conseguir algo, mientras que el colapso autista puede suceder incluso hasta sin público. La duración de los mismos se diferencia en que el problema de conducta cede al conseguir ese objetivo, mientras que la duración del colapso autista persiste tras el estímulo.
Esto quiere decir también que muchas veces las personas intentan evitar situaciones por las que han atravesado en alguna situación de colapso, porque genera una gran sensación de culpa y de vergüenza. También es importante distinguir el tema de la seguridad. Frente a una situación de problema de conducta, la persona no busca hacerse daño ni dañar a otros, mientras que en el colapso autista no hay una medición de riesgos y esto puede hacer que la persona misma se pueda poner en riesgo o incluso pueda poner en riesgo a alguien que esté en su alrededor. Estas expresiones de desregulación emocional requieren una gran comprensión, prevención y acompañamiento de las personas que estamos haciendo el trabajo de acompañante o estamos compartiendo el espacio con ellos. Es para esto muy valioso siempre tener en cuenta información sobre las personas que rodean, que acompañan en lo cotidiano a los niños, niñas, adolescentes que acompañamos, cómo son aquellas cosas que los tranquilizan, que les gustan, que los ayudan a volver a la calma, que implementan en casa o en los espacios cotidianos para ayudarlos a prevenir situaciones de colapso. Cuanto más información tengamos de personas que conocen muy bien a las personas que acompañamos, vamos a tener más recursos, un abanico mayor de posibilidades para poder implementar estrategias adecuadas. Ahora bien, previo a una situación de colapso, podemos también identificar tipos de niveles de comportamiento y de intervención. En función al nivel de comportamiento, vamos a distinguir el momento de cierta ansiedad, en donde tal vez la persona empieza a demostrar cierta inquietud, tal vez aparece un cambio en la mirada, aparecen ciertas conductas que nos dan la pauta de que alguien no la está pasando bien, y en esos momentos podemos brindar apoyos, ya sean anticipaciones, brindar mayor cantidad de tiempo, poder utilizar elementos que lo vuelvan a la calma, aplicar técnicas de relajación y respiración. Es importante no subestimar los apoyos que una persona necesita. Los apoyos son herramientas activas, herramientas que nos permiten la posibilidad de trabajar con la persona para que logre transitar el momento en el que se encuentra, volver a la calma, poder llevar a cabo las actividades que se plantean. Subestimar los apoyos es impulsar o aproximar a la persona a un nivel de mayor desafío, ¿no? Entonces es importante siempre contar con todos los apoyos que necesitemos, dejar registro, saber qué le sirve a cada persona, que puede ser distinto a lo que les sirva a otras, ¿no? Sin embargo, si el nivel de ansiedad va escalando, va a aparecer una instancia de mayor defensividad, mayor reactividad, mayor oposicionismo. Es por eso que en este momento es importante que lo que nosotros implementemos sean directivas claras, ¿sí? Ellos necesitan en este momento en donde se están comenzando a desbordar que nosotros pongamos límites, tomemos las riendas de la situación. Es decir, le ofrezcamos posibilidades de cómo intervenir en esta situación, de esta manera o de esta otra, o si querés conseguir determinado objetivo, bueno, primero hagamos esto y después tenés esto que vos querés que te resulta gratificante. Entonces, de este momento, de esta manera, poder ayudarlo y acompañar a la persona a volver a esa situación o transitar este periodo defensivo con la guía y la contención necesaria de nuestra parte. Si la situación defensiva continúa escalando, el estrés continúa aumentando, la sobrecarga continúa también afectando a la persona, puede comenzar a aparecer el colapso y cuando aparece la situación de colapso puede haber distintos tipos de manifestación. En el caso de que la persona tenga una reacción física, es importante que la intervención también sea física pero no violenta. Esto significa tal vez buscar o llevar de alguna manera a esta persona a un lugar tranquilo, poder desplazar los elementos que se encuentran a su alrededor para evitar que se lastime, poder acompañar a esta persona sin juzgar, darle tiempo a que pase esta situación hasta que vuelva a la calma. La siguiente situación, la siguiente instancia va a tener que ver con un momento de reducción de tensión.
En este momento puede aparecer llanto, puede aparecer enojo, puede aparecer frustración. Es un momento en donde el llamado de atención, el reto, no sería lo más adecuado porque esta persona todavía está recuperándose. Es importante poder brindar apoyo emocional, poder mencionarle que uno está ahí para él, no dejar solo a la persona ni en el momento en que está atravesando un colapso o una situación de crítica ni el momento de recuperación. Saber también que no todas las personas buscan el contacto físico, que otras necesitan espacio, necesitan un tiempo para poder volver a sentirse bien y volver a emprender a la reflexión, poder sentirse cómodo para más adelante ver cómo intervenir en estas situaciones. El momento de la recuperación no es el momento para prever futuros colapsos. Es un momento de espera, de vuelta a la calma. En este gráfico queremos compartir cómo aumenta, cuál es el recorrido de esta ansiedad, estrés y frustración en los distintos momentos que hemos mencionado con los tipos de conducta, ¿no? Quiero distinguir que lo último que aparece es el momento de aprendizaje, en un momento de reducción de esta ansiedad, de este estrés, de esta frustración, el momento para prever, para anticipar, para generar aprendizajes para futuras situaciones, tiene que ver en momentos en donde la persona no está atravesando una situación de una crisis de ansiedad o de estrés o que está frustrado. Hay que aprovechar los momentos en donde la persona está en calma, está en su zona de confort. Se pueden pensar estrategias que habiliten después intervenciones futuras. Cuando aparece la ansiedad es el momento para empezar a brindar apoyos, ya sea reduciendo el nivel de exigencia, secuenciando las actividades, proponiendo otras alternativas que le permitan a la persona regular ese nivel de ansiedad. Cuando aparece el momento de la defensiva y hay un aumento en la tensión, también es importante registrar qué nos pasa a nosotros en estas situaciones. Generalmente cuando hay un desafío, cuando hay un oposicionismo, estas actitudes nos interpelan, generan una reacción incluso en nosotros. A medida que vamos siendo o vivenciando situaciones en donde la persona que acompañamos tiene situaciones defensivas, o despliega algunas estrategias o comportamientos que pueden generar en nosotros algún tipo de reacción. En una primera instancia es importante notarlo para poder saber también cómo enfrentar nosotros esta situación. Las conductas que aparecen en una persona con TEA no tienen que ver con nosotros, sino que tienen que ver con el entorno y tenemos que poder corrernos de ese lugar para poder ofrecer unas estrategias favorecedoras hacia la persona. Una vez que la persona llega a un estado de colapso, en donde ya hay un enojo, hay una frustración, no hay un control de la conducta, es importante que nosotros estemos en calma para poder tomar buenas decisiones, para poder pedir ayuda en el caso de que sea necesario si estamos en una institución educativa, en el caso de estar con otras personas, saber informar, orientar, darle tiempo a la persona que está atravesando una situación de un colapso. A medida que se va reduciendo esa tensión y va logrando recuperarse esta persona, podemos ir logrando un mayor nivel de empatía, podemos ayudarlo a poner en palabras qué fue lo que ocurrió, preguntar cómo se siente y esperar a que esta situación vuelva a estar tranquila y a la calma. Como hemos mencionado, la situación de aprendizaje no viene en ese momento no hay que ser punitivo, no hay que generar anticipaciones de qué va a suceder en una próxima situación, sino que hay que esperar en momentos de calma, donde la persona tenga su atención disponible para generar aprendizajes sobre cómo intervenir, cómo actuar en otras situaciones. Cómo brindar apoyo a una persona con autismo es importante poder trabajar desde sus habilidades, reconocer cuáles son sus fortalezas, poder incentivar
conductas positivas y evitar aquellas conductas que pueden ser un desafío, premiando tal vez el trabajo en vez de señalando aquello que no se realizó. Aceptar sus diferencias es aceptar también sus desafíos, ser tolerantes, darles el tiempo que necesitan, poder proveer los apoyos que necesiten, por ejemplo, desde apoyos visuales, pictogramas, tal vez precisan mantas de peso para poder sentirse más confortables en un lugar, eh, un antifaz. No exigirles contacto visual. Es importante saber que cada uno tiene su propia forma de comunicarse, así como también algunos pueden no querer un abrazo. Esto es respetar el modo que cada uno tenga de expresión, sin forzar y siendo muy respetuoso con lo que cada uno puede. No etiquetar, estimular lo que les gusta, poder favorecer y trabajar desde los intereses que tienen, ampliar sus intereses, pero siempre trabajando y respetando sus intereses. Hablarles en forma clara y sencilla, ser claro en las indicaciones, pero también evitar metáforas, dobles sentidos, chistes que por ahí tengan una doble intencionalidad. La literalidad siempre va a favorecer la comprensión. Entender que no existe una persona igual a otra y tampoco existe una persona con TEA igual a otra. Es por eso que mucho nos va a servir poder hablar con las personas que comparten tiempo con esa persona para saber cuáles son sus gustos, qué cosas lo tranquilizan, qué cosas no le gustan, qué cosas rechaza. Y siempre es importante poder favorecer y armar un entorno amigable en donde se priorice la comprensión y la empatía. Vamos a compartir algunos aspectos a tener en cuenta en la inclusión, como por ejemplo el concepto de discapacidad. Este concepto no hace referencia a una condición médica, a un diagnóstico a través del cual la persona tiene que hacer un esfuerzo para alcanzar un funcionamiento normal. Nosotros entendemos desde esta perspectiva de la inclusión la discapacidad como una interacción entre la deficiencia, que son los factores personales que presenta una persona a nivel físico, mental o cognitivo, que al entrar en contacto con el entorno, con los factores del contexto y el entorno, surgen barreras que no le permiten desplegar todo su potencial, poder desenvolverse eficazmente. Es allí en donde surge la discapacidad. Es por eso la educación inclusiva es un enfoque pedagógico que busca garantizar la educación de calidad para todas las personas. Reconoce en la diversidad una riqueza, algo valioso y no un obstáculo. Es acá donde debemos de trabajar en las barreras que aparecen para que ocurra la participación de todas las personas. En primera instancia están las barreras físicas, que pueden ser, por ejemplo, la presencia o no de rampas o de mobiliario adaptado en cada situación. También están las barreras sociales que tienen que ver con la participación de la persona en determinadas situaciones, como por ejemplo salidas, excursiones, actividades específicas o incluso invitaciones a cumpleaños. También pueden aparecer barreras actitudinales que reflejan la visión que tenemos de una persona. Suelen ponerse las personas con alguna discapacidad en el lugar de no va a poder, pobrecito. Es necesario que les permitamos intervenir, participar. También es importante no infantilizar a la persona que presenta una discapacidad, darle no solamente lugares secundarios o auxiliares, sino darle un lugar protagónico en las propuestas que llevemos para estas personas. Considerar todas estas barreras, identificarlas, nos va a permitir poder derribar o construir propuestas para derribarlas y conservar aquellas cosas que son facilitadoras y que promueven la inclusión. Daniel Valdés es un psicólogo español que ha diseñado el enfoque CODA. Él menciona que el espectro autista es un diagnóstico muy variable que se manifiesta de múltiples formas según cada persona. Es por eso que es necesario contemplar este enfoque para poder diseñar los apoyos necesarios para cada quien. Entonces, él desarrolló estas siglas que representan CO de contexto, una D de desarrollo, una D de dimensiones y la A de apoyo. Sumadas estas variables podemos construir el apoyo. El contexto tiene que ver en el ámbito en el que se desarrolla esa persona, es decir,
Si es la escuela, si es el club, si es en la familia. El nivel de desarrollo tiene que ver con su edad evolutiva, no necesariamente su edad cronológica. Puede ser que sea un niño que tenga determinada edad, pero que precise tiempos de trabajo diferentes en función a las características de cada persona, ¿no? Y las dimensionalidades tienen que ver con determinadas áreas como por ejemplo el tipo de relaciones sociales, el tipo de comunicación, la flexibilidad. Estos aspectos nos van a permitir evaluar cuáles son los apoyos necesarios que cada persona necesita. El área de la dimensionalidad nos parece muy importante ampliar, ya que ninguna de estas categorías que componen la dimensionalidad corresponden a un todo o nada. Es decir, una persona con TEA no es que tiene un montón o muchas características o gran cantidad de síntomas asociados a todas estas características. Pueden depender, según cada persona, en qué grado aparece manifestada esta dimensionalidad. Por ejemplo, en el caso de las relaciones sociales, puede ser una persona que disfrute, eh, que se gratifique del encuentro con otros o que pueda preferir evitar los encuentros. En el área de la comunicación y el lenguaje puede haber ausencia de lenguaje o puede ser una persona con un lenguaje muy desarrollado y una muy buena capacidad de vocabulario y de comunicación. En el área de flexibilidad puede ser una persona que se puede adaptar fácilmente a ciertos cambios, u otras que precisan estar muy cercanas a rutinas, muy próximas a un ambiente muy controlado. En el ambiente de la simbolización también puede haberse afectado el aspecto de la abstracción y de la simbolización de ya sea discursos o de determinados conceptos. Y en el caso de lo sensorial y el procesamiento, puede ser una persona que varíe entre un procesamiento sensorial con un umbral bajo, en donde detecta rápidamente estímulos, o con un umbral sensorial alto, en donde en algún aspecto de su mundo sensorial puede detectar con mucha intensidad estímulos, pero no si son bajos o si no se imponen con una gran fuerza. Esto nos refleja que hay una amplitud muy variable de personas con TEA y que el conocer a las personas con las que estemos trabajando nos va a dar mucha información sobre en qué áreas ofrecer apoyos y en qué otras poder trabajar en ellas a partir de fortalezas o posibilidades. Queremos compartir con ustedes la biblioteca AILES. Este Padlet es una plataforma en línea que permite crear un muro virtual colaborativo para publicar, almacenar y compartir herramientas. Vamos a compartir juegos, materiales descargables, información actualizada para que puedan tener al alcance. Está organizado en distintas solapas: lectoescritura, razonamiento numérico y matemático, comprensión lectora, comprensión lectora 2, habilidades lingüísticas, y si desplazan para la derecha van a aparecer nuevas solapas, por ejemplo, recursos y apoyos visuales, bibliografía de consulta y diferentes propuestas. Nos interesa también que sepan que si a alguno le interesa facilitarnos o alcanzarnos cierto material, nos pueden escribir a ailescomunicación@gmail.com y lo subimos a la plataforma. En este caso, vamos a ver que esta solapa de lectoescritura tiene distintos cuadernillos y cada uno está con su descripción sobre qué cosas trabajan y a quién se vería beneficiado en el trabajo de estos tipos de material. También en razonamiento numérico aparece una gran variedad de elementos y en lo que corresponde a recursos y apoyos visuales también hay algunos links de accesos a páginas para que puedan editar en línea pictogramas o los apoyos que necesiten. También van a encontrar algunos materiales como PDFs en donde se explica la implementación de apoyos visuales, historias sociales o diferentes estrategias para trabajar diferentes desafíos en la comunicación. También hay materiales de consulta, por ejemplo, este libro que se llama Comprender la mente autista, que es un libro escrito por personas dentro del trastorno del espectro y cuentan en primera persona sus vivencias y describen qué es el autismo. También vamos a subir algunas propuestas como la propuesta DALE y otros materiales que creamos pertinente compartir con ustedes. Les recomendamos que entren a través de una computadora, ya que a través de un celular
el material se ve todo agrupado en el centro y no es tan fácil navegar en el Padlet. Queremos compartirles un link de acceso al Padlet Biblioteca Ailes y también un código QR que les va a permitir acceder a un formulario de Google. Allí vamos a poder seguir profundizando y reflexionando sobre algunos conceptos de la capacitación para poder enriquecernos, para poder afianzar muchas de las cosas que estuvimos conversando en este espacio y en esta capacitación. Una vez que ustedes completen el formulario, nos va a llegar un mail en el que nosotros vamos a consignar la participación en la capacitación y vamos a hacer entrega de un certificado de participación. Para despedirnos, queremos compartirles esta frase de Greta que dice: tengo síndrome de Asperger, y eso significa que a veces soy un poco diferente de la norma. Y en las circunstancias adecuadas, ser diferente es un superpoder. Como vimos al principio de la capacitación, el síndrome de Asperger hoy está incluido dentro de la categoría diagnóstica de TEA. Sin embargo, en el conocimiento popular, en el discurso diario, siguen apareciendo estos conceptos, lo que no significa que hayan sufrido algunas modificaciones. No obstante, creemos muy valioso este aporte que nos brinda Greta, en donde reconocer a la diversidad como algo que nos vuelve valiosos, nos hace mejores y nos enriquece, es algo por lo que desde AILES queremos construir, queremos seguir fomentando y apoyando. Esperamos verlos en un próximo encuentro. Hasta pronto.